En este video vamos a continuar con el desarrollo de los temas de lógica secuencial. Ahora vamos a analizar lo que es un flip-flop SR, ¿sí? Partiendo de lo que habíamos visto con el latch SR. ¿Sí? Teníamos un circuito de latch que lo podemos representar por ese bloque. ¿Sí? Adentro tenemos las dos NOR, o también puede ser una configuración de NAND, ¿sí? Como vieron en el cuestionario. En este caso, como la S y la R no están negadas, sería un latch SR con compuertas NOR. Y en el caso de si tuviéramos la lógica con NAND, sería un latch SR que puede estar escrito de esta forma, ¿sí? Con compuertas NAND internamente, que significa que las entradas son activas en bajo en este caso, ¿sí? Con S igual a 0 yo escribo latch, ¿sí? Con S igual a 0 yo pongo un 1 y con R igual a 0 pongo un 0, ¿sí? Al revés que lo hacíamos con la NOR. Entonces, vamos ahora entonces con el concepto de flip-flop. El problema que tienen los latch, ¿sí? Para hacer circuitos lógicos secuenciales es que, ¿sí? La escritura del latch no sucede de forma síncrona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo, en el instante que coloque S igual a 1 o R igual a 1, Q cambiará de estado, ¿sí? Yo no tengo un control del instante de tiempo exacto en que eso ocurre. Y eso no es válido para muchos circuitos lógicos secuenciales, sobre todo en computadoras, donde la escritura de cierto dato tiene que ocurrir en un instante bien preciso, ¿sí? Un instante de tiempo conocido, cosa que todos mis circuitos escriban en ese momento, ¿sí? Que escriban el dato que sea en un momento exacto, y ese momento exacto ocurre periódicamente en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué ocurre periódicamente? Porque vamos a necesitar una señal de reloj que comande, ¿sí? La escritura del latch, ¿sí? Una señal de reloj tiene una forma de onda, ¿sí? Una señal con forma de onda así periódica, donde el periodo uno lo mira, ¿sí? Lo puede medir, ¿sí? El periodo de la señal va a ser desde el instante en que, vamos a decir, por ejemplo, podemos medirlo, ¿sí? En el instante que cambia de estado, de 0 a 1, y luego en el instante que ocurre de vuelta lo mismo, de 0 a 1 cambia de valor, ¿sí? Permaneciendo como que dentro de ese ciclo, ¿sí? Dentro de ese periodo, permanece en la forma onda con idéntica forma, vamos a decir, ¿sí? No cambia de forma. ¿Sí? Eso ocurre después luego, ¿sí? En forma periódica, y por eso esto es una señal periódica. ¿Sí? La señal de reloj es una señal periódica. Y se llama de reloj porque define una base de tiempo fija, ¿sí? De periodo t y de frecuencia f, ¿sí? Siendo la relación entre periodo y frecuencia así inversamente proporcional, ¿sí? ¿Sí? El tiempo o el periodo t se mide en segundos, ¿sí? Es una cantidad de tiempo, ¿sí? Segundos, y la frecuencia se mide en hertz o hercios, también se puede decir, que hertz sería 1/segundos, ¿sí? O ciclos sobre segundos. Dicho de otra forma, ¿qué significa un hertz? Significa que la señal se repite en el tiempo una vez cada un segundo, ¿sí? Esa es por ahí una interpretación que se puede dar de esas cantidades, ¿sí? Un hertz sería una repetición de la forma de onda en un segundo, en ese caso. Si tuviese 50 hertz, por ejemplo, el caso de las señales de la tensión de la red que tenemos, quiere decir que
forma de onda de la tensión de la red se repite 50 veces en un segundo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que uno puede interpretar. Entonces, esto es reloj, ¿sí? La señal de reloj que vamos a necesitar para poder sincronizar la escritura ahora del latch. Si vamos a querer que ocurra en cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo, y esa cantidad de tiempo va a ser justamente un periodo de esa señal de reloj. Y para eso necesitamos o que la señal de reloj permita la escritura del latch justo en los instantes en que cambia de 0 a 1, ¿sí? Siempre en el mismo instante. O también puede ser en el caso de flancos negativos, ¿sí? Flanco negativo que quiere decir que está en 1 y pasa a 0, ¿sí? También podríamos hacer que escriba en los flancos negativos o en los dos, ¿sí? Podríamos hacer que escriban también en el flanco ascendente, flanco positivo, o en el flanco descendente, flanco negativo, ¿sí? Y siempre que veamos en la representación del circuito este tipo de diagrama con una flechita así arriba en el flanco correspondiente, va a querer decir que escribe en el flanco, en ese flanco en particular, ¿sí? Si está así con flecha hacia arriba, entonces en el flanco ascendente. ¿Cómo hacemos uso de esta señal de reloj para que haga la escritura del latch solamente en esos flancos ascendentes? Se va a necesitar un circuito de detección del flanco, ¿sí? Eso no lo vamos a cubrir nosotros ahora en el curso, pero sepan que se puede hacer con electrónica, eso no es algo tan complejo de hacer, y de hecho en las computadoras esto está incorporado, ¿sí? Un circuito que detecta el cambio de la señal de reloj, ¿sí? Lo que sería un detector del flanco, y ese detector de flanco, ¿sí? Vamos a tener nuestra señal de reloj, que una forma de escribir reloj vamos a usar siempre CLK, de lo que es en inglés clock, ¿sí? El clock o la señal de clock va a ir a nuestro circuito y va a pasar por ese detector de flanco. Un detector de flanco que va a permitir la escritura del latch solamente en ciertos instantes, ¿sí? ¿Sí? Aparte entonces del detector de flanco va a tener que entrar S y R, ¿sí? Entonces un flip-flop no es otra cosa que un latch SR con un circuito particular que va a permitir la escritura, ¿sí? Va a permitir que pase S o pase R solamente en los flancos de la señal de reloj. Esto sería un flip-flop que se llama disparado por flanco, ¿sí? Hay otro tipo de flip-flops que no vamos a usar nosotros en los circuitos digitales, que son los flip-flops disparados por nivel, que son un poco más simples que este, porque no tienen el detector de flanco, sino que simplemente usan unas compuertas AND para hacer una AND entre la señal del reloj. Vamos a hacerlo acá rápidamente. Hacen una AND entre la señal del reloj y la señal S. Vamos a llamarle ese asterisco acá, que sería lo que va al latch. Y acá R asterisco es lo que iría al latch. Y ese tipo de circuito donde directamente la señal de reloj es la que habilita la escritura, ¿sí? Sin una detección de flanco, se llaman circuitos latch o flip-flop, mejor dicho, disparados por nivel, ¿sí? Pero esto no lo vamos a utilizar. A lo mejor solamente habrán algunos ejercicios en el cuestionario como para poder asentar los conceptos, pero siempre vamos a usar flip-flops disparados por flanco, ¿sí? Y vamos a hacer ahora a continuación entonces el símbolo del flip-flop disparado por flanco que vamos a utilizar siempre.
Es parecido al latch SR, solo que aparece un triángulo acá arriba que es donde iría el clock. ¿Sí? O también puede ser un símbolo de este tipo, donde S y R están acá y el triángulo está ahí. El triángulo del clock estaría acá. Bueno, eso es todo por ahora sobre el flip-flops SR. Espero que sea útil el video. Y en el próximo video estaremos analizando lo que es un registro tipo D.